Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor Nelson, muy buen día. Buen día, doctor. Bueno, mis doctores, el día de ayer, ¿en qué estábamos? ¿En qué quedamos? Vimos hasta las circunstancias que agravan los delitos sexuales. Sí, profes, ahí quedamos. Sí, doctor. Vale, Sí, profe. Artículo 211. eso, y les coloqué un ejemplo ¿Y qué? Y vimos que pues la fiscalía ahí la había embarrado en un caso de la vida real, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Sí, señor, nos compartiste los hechos de la sentencia. Ah, bueno, perfecto. Listo, mis doctores. Entonces, vamos a esto. Es que, desafortunadamente, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar los delitos de mayor comisión. Vamos a tratar de estudiar los delitos de mayor comisión. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar otra clase de delitos, que se denominan los delitos contra el patrimonio económico. Ojo, lo que se está protegiendo en estos delitos es nuestro patrimonio económico. Y esos delitos están consagrados en el artículo 239 y siguientes del Código Penal. Ojo, 239 y siguientes, los delitos contra el patrimonio económico. Inicialmente, hablamos del hurto, que está consagrado allá, en el artículo 239. ¿Qué nos dice ese artículo 239, doctores, sobre el hurto? Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2 a 6 años, hoy 32 meses a 108 meses. La pena será de prisión de 1 año a 2 años, hoy 16 meses a 36 meses, cuando la cuantía no exceda 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, Diana nos lee el artículo 239 y nos dice el que se aproveche, el que se apodere, ojo, apodere, de cosa mueble ajena. Le pregunto a Diana o a cualquier otra persona, ¿qué es cosa mueble? Porque ahí dice cosa mueble, que sea ajena sí, pero ¿qué es cosa mueble? Cuando el artículo dice cosa mueble, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Qué es eso de cosa mueble? ¿Quién tiene alguna respuesta? Cualquier cosa que sea susceptible de movilidad, de moverse. ¿De moverse? Bueno, Puede ser un carro, levánteme doctor. la mano primero que todo. O sea, levánteme la mano para que esto porque nos estaríamos rebajando a esa gente del Congreso y nosotros somos mejores. Bueno, es que cualquiera es mejor que ellos, pero no nos rebajemos a esa gentuza del Congreso. Entonces nos dicen que cualquier cosa que sea susceptible de ser trasladada. Entonces, nótese, mis doctores, acorde con la respuesta que ustedes acertadamente plasman, nótese que uno no podría hurtarse un bien inmueble, porque uno de los requisitos del tipo penal de hurto es que la cosa sea mueble. Dice, el que se apodere de una cosa mueble y que esa cosa mueble sea ajena. También se requiere por parte de la gente o también se requiere por parte del perpetrador de ese delito un propósito de la gente o un propósito del delincuente o del perpetrador del delito, del procesado, como ustedes lo quieran denominar. Es un propósito. Y ese propósito es obtener un provecho, ya sea propio o sea de un tercero. Ese es un ingrediente también que consagra este delito, que exista un provecho. Se debe determinar ese provecho. El artículo 240 nos habla de otro delito que se denomina el hurto calificado. Ojo, este hurto es conocido en la doctrina como el hurto simple.
aunque solo se denomina hurto, es conocido como un hurto simple. El 240 nos habla del hurto calificado. Leamos, por favor, el artículo 240. Cualquier pregunta, levanta la mano y con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. ¿Qué nos dice el artículo 240? Artículo 240, modificado por la Ley 1142 del 2007, artículo 37, hurto calificado. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere, primero, con violencia sobre las cosas. Segundo, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. Tercero, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. Cuarto, con escalonamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales o sobre mercancía o combustible que se lleven ellos. Si la conducta fuera realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad. La pena será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Listo, gracias, Diana. Entonces, doctores, cuando el hurto se cometiere bajo alguna de esas especialísimas circunstancias que consagra el artículo 240, pues estamos ante un hurto calificado. Entonces, nótese que lo primero que se penaliza con una cantidad de pena más alta es que exista violencia, ya sea sobre las cosas, esto es, sobre el objeto, producto que va a ser hurtado, puede ser violento, o sobre las personas. También se puede llegar a ejercer una violencia sobre las personas, sobre la víctima. Cuando le coloco un cuchillo a la víctima y le digo, présteme el celular, pues hombre, eso es una violencia. Entonces estaríamos hablando de un hurto calificado. ¿Calificado por qué? Por la violencia. ¿Por la violencia sobre quién? La violencia sobre las personas. El típico atraco callejero es violento, pero no el cosquilleo. Nótese que el cosquilleo no es violento, porque en el cosquilleo la víctima ni siquiera se da cuenta que le están hurtando, porque el ladrón tiene la suficiente destreza para hurtar los bienes sin que la víctima siquiera se dé cuenta. Entonces, una cosa es un atraco y otra cosa muy distinta es el cosquilleo. En el atraco se consagra ese ingrediente de la violencia, como en el cosquilleo no. Pero aquí nos leía Diana que se presentan varias circunstancias por las cuales se puede presentar ese hurto calificado, todas y cada una de ellas. Existe unas circunstancias de agravación punitiva del hurto. Ojo, algunas circunstancias que agravan el hurto. Como por práctica o como para ser más práctico, los penalistas le denominan a ese delito del hurto, de las circunstancias de agravación punitiva del artículo 241, le denominan el hurto agravado.
pero pues técnicamente estamos ante unas circunstancias de agravación del hurto, pero cuando ustedes ya en su ejercicio profesional se presente alguna de las circunstancias del artículo 241, hablamos de un hurto calificado. El hurto puede ser un hurto simple agravado, que hablaríamos de un hurto agravado, o un hurto calificado y agravado, porque se puede presentar una circunstancia del 240 más una circunstancia del 241. Entonces ese es el típico ejemplo del hurto calificado y agravado. Ahorita vamos a hacer algún ejemplo de dosificación punitiva con relación al hurto calificado y agravado para tener mayor claridad con relación a la eventual pena que enfrentaría pues alguna persona enfrentada ante un caso de estos y ustedes como defensores la clase de asesoría que le brindarían básicamente a su cliente. ¿Cuáles son las circunstancias que agravan el hurto? 241. Los escucho. Artículo 241. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. Primero, aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. Segundo, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Tercero, valiéndose de la actividad inimputable. De un inimputable, de un Ajá, imputable. de un inimputable. Cuarto, Imputable. por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma. Quinto, sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares. Sexto, derogado por la ley buena. Séptimo, sobre el objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Octavo, leo el octavo, profe, también fue modificado. No, sí, no, el octavo sí ha sido modificado, pero no fue derogado, entonces todavía existe. Listo. Cuarto, modificado por la ley 1944 del 2018, artículo 4. Sobre cerca del predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo. Noveno, el lugar despoblado o solitario, Décimo, con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. 11. En establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público. 12. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales. 13. Sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación. 14. Sobre el petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento. Quinto, sobre materiales nucleares o elementos radioactivos. Básicamente, mis doctores, gracias, Diana. Básicamente, mis doctores, pues aquí nos están hablando de otras circunstancias que no califican el hurto, pero que sí lo agravan y van a tener penas distintas. A ver, les voy a colocar un caso, me lo dosifican y, bueno, no nos vamos a demorar mucho. ¿Y qué? Y yo lo dosifico también para que ustedes corroboren si eventualmente la dosificación de un hurto o es simple, o es agravado, o calificado y agravado, y cómo se haría eventualmente esa dosificación punitiva. Antes de eso, Andrea, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor. He estado mirando lo de las proporciones para poder determinar las penas, ¿sí? O sea, el 60. Pues, ¿señor? El artículo 60. Sí, señor, he estado mirando el artículo 60, pero no, o sea, entiendo cuando habla por ejemplo, si la pena aumenta o disminuye en una proporción, ¿sí? Se aplica al mínimo, al máximo, bueno, eso ya lo entiendo, pero como tal, cuando yo sé si es una proporción o dos proporciones, eso es lo que no he podido entender, o sea, sé que si
o sea, se aplica el máximo al mínimo de la pena, pero ¿en qué momento, cómo determino yo la proporción? O sea, ¿cómo sé que es una proporción o dos proporciones? Bueno, entonces antes del ejemplo, porque si no tenemos claro eso, pues ¿para qué yo pongo ejemplos para que lo desarrollen si no tenemos claro en esos aspectos? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a dar una explicación muy rápida de dosificación punitiva para que todos tengamos, para que lo tengamos pendiente. Héctor, ¿alguna acotación? Sí, doctor. El día de ayer usted nos comentaba efectivamente de que no se puede agravar más, digamos, un hecho. En el artículo que estábamos viendo, el 241, numeral 14, no se aplicaría lo mismo relacionado con el artículo 327A, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, ya que estaría tipificado. Claro, si está tipificado, entonces no se podría, no es que no se pueda agravar, Héctor, sino que no se podría imputar concurso de delitos. Básicamente, no se podría imputar concurso de delitos, aunque la circunstancia, ¿qué nos dice la circunstancia de agravación del 241? ¿Qué nos dice? Y que tiene que ver con los hidrocarburos. ¿Qué nos dice? Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento. Exacto. ¿Y qué nos dice el artículo que usted me está diciendo del apoderamiento de hidrocarburos? El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentados cuando sean transportados a través de oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, y pues ya está la pena. O sea, ya está la pena. Entonces, solo se impondría ese delito. No el del hurto, porque atentaría contra el principio de no dos veces por lo mismo o non bis in idem. Ok, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces, mis doctores, les voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, cuando tengan la pantalla compartida para empezar el proceso, una explicación muy rápida de dosificación punitiva. ¿Ya tienen la pantalla compartida, doctores? Sí, doctor. Ya, profe. Sí, doctor. Perfecto. La dosificación punitiva básicamente, mis doctores, está consagrada en dos artículos, en el 60 y en el 61 del Código Penal. Inicialmente, para entender una dosificación punitiva, toca tener en cuenta dos palabras. Hay dos palabras mágicas. Para empezar, ojo, para empezar a entender la dosificación punitiva. La primera palabra mágica es esta. Es esa la palabra mágica. Y la segunda palabra mágica es esta. Esas son las dos palabras mágicas. En y hasta. Porque el artículo 60 nos habla de en y hasta. Bueno. Otro aspecto que es necesario tener en cuenta para la dosificación punitiva es el siguiente. El código nos habla de esa palabra no la utiliza el código, la palabra proporción. Para nosotros, esa palabra proporción va a ser igual a esto, a una fracción. O también, para los que son matemáticos, a un fraccionario. Eso es una fracción o un fraccionario. Esto es necesario tenerlo en cuenta antes de entrar a estudiar ya a fondo tanto el 60 como el 61. Teniendo ya claros estos aspectos, el artículo 60 dice, ustedes lo van mirando, yo creo que me lo sé de memoria, pero pues ustedes lo van mirando. Bueno, de hecho yo me lo sé de memoria. Dice lo siguiente,
La primera parte, cuando se va a dosificar una pena, es cuando la pena se aumenta en una proporción. ¿Qué es una proporción para Andrea y para todos? Es un fraccionario, dice la mitad, la tercera parte, la sexta parte, las 3/4 partes. Eso es una proporción, eso es un fraccionario. Pues eso es una proporción. ¿Quién dice si la pena se aumenta en una proporción o en 2 proporciones o en 3 proporciones? Es la ley, es el mismo artículo del Código Penal. Mírense ¿qué dice el artículo 241 que acabamos de leer? Que si se cometiere, nos leía Andrea, que si el delito se cometiere bajo alguna de las circunstancias del 241, la pena se aumenta de la mitad a las 3/4 partes. Creo que dice eso, de la mitad a las 3/4 partes. Entonces la mitad es una proporción y las 3/4 partes es otra proporción. Entonces son 2 fraccionarios, son 2 proporciones. Entonces el artículo 241 dice, mire, la pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Entonces, ahí tenemos 2 proporciones. La primera es la mitad, que es un medio, y la segunda son las 3/4 partes, que son 3/4. Hablamos de un fraccionario, de una fracción. Es la misma ley la que indica cómo se deben aumentar o cómo se deben disminuir. Entonces, en ocasiones, la ley indica cualquier artículo del Código Penal. Indica que la pena se debe aumentar en una proporción. Entonces, ¿habrá algún artículo del Código Penal que dice, si el delito, bueno, esto me lo voy a inventar, esto lo inventamos, por ejemplo, me voy a inventar un artículo, voy a ser de legislador. Si el delito se cometiere de noche, la pena se aumentará en la mitad. Dice en. Ojo, por eso les decía que es necesario tener en cuenta esta palabra. En la mitad. Cuando diga en y diga una sola proporción, esa proporción se le aplicará al mínimo y al máximo. Aumenta en una proporción al mínimo y al máximo. Se le aplica a los dos. Entonces, a ver un ejemplo. El que le mente la madre al profesor incurrirá en pena de 1 a 2 años. Miren ese delito que me acabo de... Si fuera delito, pues todos estarían presos. Todos mis alumnos estarían presos porque sospechosamente al final de los módulos me recuerdan a mi progenitora. Pero eso es al final de los módulos, antes no. No sé por qué, pero eso suele suceder. Si hubiese un delito que dijese, el que le mente la madre al profesor incurrirá en pena de 1 a 2 años, ya sabemos cuál es el mínimo. 1 año es el mínimo y 2 años es el máximo. Pero si hubiese otra norma que dijera, circunstancias de agravación, si la mentada de la madre al profesor se comete de noche, la pena se aumentará en el mínimo. Ah, como es en y es un aumento, pues ese mínimo, en la mitad, digo, la pena se aumentará en la mitad. Si otra norma dijera, si la mentada de la madre al profesor se cometiere de la noche, en horas de la noche, la pena se aumentará en la mitad. Ah, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dice aquí en. Y segundo dice en la mitad. La mitad es una sola proporción y esa proporción equivale a un medio. En ese caso, esa proporción se la aumenta no solo al mínimo, sino también al máximo. Lo mismo ocurre con la diminuente, porque dijera, si en el mismo delito, pero hubiese una circunstancia que rebaja la pena. Si la persona que le mentó la madre al profesor le ofreciese disculpas, la pena se disminuye en la mitad. Ah, aquí ya no hablamos de un aumento, sino de una disminución. Y como es en, pues se va a aplicar al mínimo y al máximo. Entonces, cuando se disminuya en una proporción, se aplica al mínimo y al máximo. Entonces, cuando tenga consagrado una sola proporción, esto es, un solo fraccionario,
y tenga consagrada la palabra en, ya sea para aumentar o ya sea para disminuir, se le aplicará al mínimo y al máximo. Eso con relación a la jugada de la palabra en. Ahora vamos a hablar de la palabra hasta. Cuando la ley consagre que la pena se debe aumentar hasta en una proporción, ojo, aquí ya no hablamos de en una proporción, sino hasta. Aquí trae consagrada la palabra en, pero primero es hasta. Hasta en una proporción. Hasta. Esta solo se aplica al máximo. Entonces, si dijese, el que alimente la madre del profesor incurrirá en pena de 12 a 24 meses. Punto. Si la mentada de la madre ocurriere en la noche, la pena se aumentará hasta en la mitad. Ah, como es hasta, solo se aplica el máximo. O sea, se aplicaría a 2 años, que es el máximo de esa pena. Pero si ocurre en la diminuente, si disminuye hasta en una proporción, esa disminuente solo se aplica al mínimo. Entonces, si dijese, si el estudiante le ofreciese disculpas al profesor, la pena se disminuirá hasta en la mitad. Como es una disminución, solo se aplica al mínimo. Ahora vamos con lo que genera un poco más de complejidad cuando son dos proporciones. ¿Quién dice si son dos proporciones? Lo dice la ley. No lo leía Diana. Diana leía en el artículo 241 dos proporciones. Una es la mitad y la otra es las 3/4 partes. Entonces es la misma ley la que nos indica si la pena se debe aumentar en una o en dos proporciones, o hasta una proporción. En dos proporciones. Lo primero que yo tengo que determinar cuando existen dos proporciones es ¿cuál es la mínima? ¿Cuál es la menor, básicamente? ¿Cuál es la menor y cuál es la mayor? Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Diana, usted nos leía el artículo 240, que nos habla, no, el artículo 240 nos hablaba del hurto calificado, ¿cierto, Diana? Hurto calificado. Allá en su código, Diana, ¿cuál es la pena para el hurto calificado cuando se cometiere con violencia sobre las personas? Ojo, con violencia sobre las personas. Será la mínima, será de 7. No. Mira bien tu artículo. Violencia sobre las personas. Las mismas se aplicarán cuando la violencia en lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa. Hurto calificado, artículo 240. Sí, profe, ahí estoy. Claro. ¿Qué dice con violencia sobre las personas? Profe, después de, o sea, en el numeral cuarto. ¿Qué dice? ¿Sí? En el dice, pero ya 1, 2, 3, dice, las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa. Estoy hablando de eso, estoy hablando de violencia sobre las personas, no de violencia después del apoderamiento. Con violencia, no, sobre las cosas. Profe, tacho que no la encuentro. Ah, bueno, mediante... Bueno, mientras Diana lo busca muy exhaustivamente, ¿qué nos dice Nini? Ay, profe, era que dice de 8 a 16 años. Ah, bueno, ya, Nini. Entonces dice, después del numeral cuarto, dice lo siguiente. La pena de prisión será de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Allá nos leía Nini eso.
Es de 8 a 16. Entonces, nótese, en un hipotético caso, ojo, en un hipotético caso en que un hurto se cometiere con violencia sobre las personas, entonces aquí, ejemplo, mira, para que tenga esto un orden lógico. Un ejemplo. Hurto. Apáguenme los micrófonos, por favor. Con violencia sobre las personas. Ese hurto con violencia sobre las personas, tal y como lo acabamos de ver, está consagrado en el artículo 240, inciso segundo, del Código Penal. Que no hablamos de numerales, sino de incisos o de párrafos. Ese artículo 240, inciso segundo, del Código Penal, trae consagrada una pena en su mínimo de 8 y en su máximo de 16 años de prisión. Esa es la pena que dice la ley. Dice la ley. Pero resulta, mis doctores, que ese hurto, en este caso que estamos colocando de ejemplo, ese hurto se cometió por 2 o más personas. Fueron 2 los atracadores, el atracador y su secuaz. Entonces, ese fue un atraco en el cual iban 2 personas y una de ellas le coloca el cuchillo a la víctima en el abdomen mientras el otro le esculca sus bolsillos y le hurta un celular. Entonces es un hurto cometido entre 2 o más personas. ¿Con violencia? Claro que hay violencia. ¿O quién dice que no es violento si le colocan a uno un cuchillo en el abdomen? Pues claro que es una violencia física. Pero es cometido por 2 o más personas. Entonces sabemos, mis doctores, con base en la lectura que efectuamos anteriormente, que cuando el hurto se efectúe con violencia sobre las personas, es un hurto calificado. Esto es un hurto calificado, porque lo dice el artículo 240. Es un hurto calificado. Entonces, esto es un hurto calificado. Y la pena es de 8 a 16. Pero como ese hurto con violencia sobre las personas fue cometido por 2 o más personas, si no estoy mal, eso está consagrado en el numeral décimo del artículo 241. ¿Qué dice el numeral décimo, Diana, del 241? Numeral décimo del 241. Dice, con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo, o por 2 o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Ah, bueno, entonces tal y como lo lee Diana, cuando ese hurto, este hurto que es calificado, se cometiere por 2 o más personas, pues ya se transforma en un hurto calificado y agravado. Ojo, hurto calificado y agravado. Hurto calificado y agravado. Aquí ya no vamos a hablar solamente de un hurto calificado, porque el hurto calificado solo tuvo en cuenta la circunstancia de la violencia sobre las personas, pero el hecho que hayan sido 2 o más, pues hace que el hurto se transforme en un hurto calificado agravado. Entonces, ojo, inciso segundo, entonces, agravado con base en el numeral décimo del artículo 241. Esto es 2 o más personas. Héctor, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, nuevamente no aplicaría el principio no bis y diven, toda vez de que eso estaría regulado por el artículo 340, concierto para delinquir. Que No, Héctor, el concierto, eso no es concierto para delinquir, es que la gente suele confundir el concierto para delinquir, pero ojalá lleguemos al concierto. De hecho, la otra semana lo explico, pero el concierto para delinquir eso es completamente distinto, es completamente distinto. ¿Listo, Héctor? Pero lo vamos a ver la otra semana, ¿vale? Pero no, de una vez abandonemos que no es un concierto para delinquir, porque en ese orden de ideas todos los atracos de 2 o más serían concierto para delinquir, pero nunca lo son, no lo son. ¿Listo, Héctor? Ok, doctor. Vale, pero lo vamos a ver la otra semana. Aquí no hablamos de un concierto. Pero entonces decimos que es agravado. ¿Por qué? Porque nótese que eran 2 los atracadores. Y esos atracadores, pues primero es calificado porque los atracadores ejercieron violencia sobre la víctima. Y segundo,
Es agravado porque eran 2 o más. ¿Quién lo dice? Lo dice la ley. Y nos leía la doctora Diana que cuando se trate de un hurto agravado, la pena se aumenta de la mitad a las 3/4 partes. Dice así. ¿Cierto? Diana es la que encarga, Diana como es la jefe de lectura, es la encargada de que lo que yo estoy diciendo sea verdad. Si no llega a ser verdad, me corrigen, por favor. Dice el artículo 241 que cuando el hurto sea agravado, la pena se aumenta de la mitad a las 3/4 partes. Nótese, mis doctores, que aquí estamos hablando de 2 proporciones. Esta es la primera, esta es la mitad, esto es la mitad. Miren, ahí está consagrada la mitad. Eso es un medio. Un medio es la mitad. Y otra proporción es esta, las 3/4 partes. Esa es otra proporción, esa es otra fracción, ese es otro fraccionario. Y en este caso que estamos resolviendo, hablamos de 2 proporciones. Nótese que dice que la pena se aumenta de la mitad, que es esta proporción, a las 3/4 partes, que es esta proporción. Dice el artículo 60. Dice el artículo 60. Cuando la pena se aumente en 2 proporciones, eso lo dice el artículo 60, cuando la pena se aumente en 2 proporciones, esto lo dice el 60, en alguno de sus incisos dice, cuando la pena se aumente en 2 proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor se aplicará al máximo. Eso lo dice el 60. Lo primero que tengo que identificar, aquí tenemos 2 proporciones, es cuál es mayor y cuál es menor. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Pregunto, entre 1/2 y 3/4, ¿cuál es mayor? Entendemos mejor con botellas de whisky. ¿Qué nos dan más? Si pedimos media botella de whisky o 3/4 de botella de whisky. ¿Qué nos dice Andrea? Botella de whisky. ¿Cómo? Media botella de whisky es mayor a 3/4 de botella de whisky. Perfecto. ¿Quién me está hablando? Andrea. Perfecto. Entonces, noto que Andrea no yo no sé qué pasó por allá en su cuarto de primaria, porque eso es completamente falso. 0, porque no hay una nota menor que 0, pero eso no es 0 ahorita, sino 0 en cuarto de primaria, Andrea, por favor. ¿A usted quién le ha dicho que 3/4 es menor a 1/2? Es como si usted va a la carnicería y le dice, deme 3/4 de libra. 3/4 de libra solo le falta un poquito, esto es un 25% para llegar a ser la libra. Como a la mitad le falta el 50% para llegar a ser la libra. Y eso lo sé realizando la operación. Miren, realizando la operación, si coloco 1 dividido en 2, me da igual a 0.5. 1 dividido en 2 me da 0.5. Y 3 dividido en 4 me da 0.75. Hagan la operación en las matemáticas. Y 0.75 es más que 0.5. Allá está la calculadora y esto es exacto. Entonces, por favor, vayan, es más, con ejemplos de la vida práctica entendemos mejor. Vayan a la licorera hoy. Bueno, hoy no, mañana cuando hagamos el ejercicio, que el ejercicio va a ser un poco complejo. Vayan y digan, por favor, señor tendero, deme 3/4 de botella de whisky. Les van a dar más de la mitad de la botella. La mitad más otro poco. Como si le dicen, deme media de whisky, pues solo le van a dar media botella. 3/4 es mayor a 1/2.
3/4 es mayor a 1/2. O vayan y pidan queso, digan 3/4 de libra y les dan más que si les vendieran media libra. Una vez he identificado mis doctores, ¿cuál de las dos proporciones es mayor y cuál es menor? Pues ahí se aplicará. En este caso, 3/4 es mayor a 1/2. Eso ya lo sabemos, que 3/4 es mayor a 1/2. Y dice el artículo 60, cuando la pena se aumente en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Y aquí sabemos que la menor es 1/2. O sea que esta proporción, 1/2, se la tendré que aplicar al mínimo. Y el mínimo es 8 años. Y la mayor, que es 3/4, se la tendré que aplicar al máximo, a 16 años. Es aconsejable siempre, de hecho es una obligación para los jueces, dosificar las penas no en años, sino en meses. Es una obligación de los jueces. Nosotros siempre tenemos que hacerlos como operadores jurídicos. Entonces las penas en meses. Las penas se dosifican en meses, no en años. Entonces, lo primero que tengo que hacer, mis doctores, es convertir las penas en meses. Nos dice el artículo 240 que cuando el delito de hurto se cometiere con violencia sobre las personas, la pena es de 8 a 16 años de prisión. Aquí lo teníamos. De 8 a 16. Entonces, lo primero que tengo que hacer, mis doctores, es convertir esos 8 a 16 años. Lo primero que tengo que hacerlo es convertirlo a meses. Entonces, 8 años de prisión equivalen a 96 meses. Y 16 años de prisión equivalen a 192 meses. Lo único que realizo es 8 por 12, queda 96, y 16 por 12, queda 192. Convertí esos años a meses. Una vez tengo ese mínimo y ese máximo, ahora le voy a aumentar las proporciones por cuanto estamos ante un hurto calificado y agravado. Y agravado. Dice la norma que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Ya sabemos que la mitad es la menor, entonces se le aplicará al mínimo. Entonces, 96 meses, viene, ahora vamos a hacer 96 meses, más el mínimo, más la mitad, más 1/2. Porque 1/2 es la proporción menor. 96 meses más 1/2. ¿Por qué? Porque 1/2 es menor a 3/4. Entonces, 96 dividido 2 me da 48. Esa es la cifra que tengo que aumentar. Entonces, 96 más 48. Espérenme un momento aquí. Bueno, se me perdió aquí el más. Pero aquí está. Más 48. 96 más 48 nos da una pena de 144 meses. Apáguenme los micrófonos, por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? La persona que lo tenga abierto, por favor, que lo silencie.
Espérenme un momento que yo miro aquí que no tiene. Ya. Dame los micrófonos porque esto interrumpe la clase. Ya. Nótese que aquí lo que hice fue tomar el mínimo, que es 96 meses, y sumarle la mitad. La mitad del 96 es 48, entonces 96 más 48 da un 144. Este es el nuevo mínimo. Ese es el nuevo mínimo, 144. Ahora vamos al máximo. El máximo son 16 años, que son 192 meses. Ahora vamos al máximo. 192 meses es el máximo. Y le vamos a aumentar la proporción mayor, que es 3/4. 192 más los 3/4 partes. Entonces, para saber cuántos son las 3/4 partes de 192, la operación es la siguiente. 192 dividido en 4. Entonces, 192 dividido en 4 me da 48. Y a ese 48 lo multiplico por 3. Esa es la operación. Y 48 por 3 me da 144. Entonces, 144 son las 3/4 partes de 192. Aquí 192. Corrijamos, rectifiquemos. 192 dividido 4 me da 48 por 3 igual 144. Dividido 4. Aquí es así, para que quede más entendible. 192 dividido 4 da igual a 48. Y 48 por 3 da 144. Y ese 144 es el que le tengo que aumentar a 192. Entonces, 192 más 144 me da un resultado de 336 meses. Entonces ya voy a tener un nuevo mínimo y un nuevo máximo. El nuevo mínimo serán 144 meses y el nuevo máximo serán 336 meses. Así dosifiqué, así aumenté las penas, así determiné las penas para un hurto calificado y agravado. Note que son unas penas supremamente altas, supremamente altas. ¿Por qué tenemos penas tan altas? Porque nuestro legislador, para combatir el delito, aumenta las penas. Porque el legislador en su mente irreal, el Congreso en su mente irreal, cree que aumentando las penas disminuyen los delitos. Eso no es cierto. No es cierto. O díganme ustedes si al aumentarse tanto las penas se han reducido los hurtos, y la respuesta es no. Por allá salió algún legislador o alguna legisladora de algún partido a hablar a sacar pecho, a decir que va a colocar la cadena perpetua contra delitos contra menores. Esperemos a ver si con la cadena perpetua los delitos contra menores bajan. Y la respuesta es no. Al delincuente nunca le interesa la pena. Al delincuente le interesa es cometer el delito. Nunca la pena. Él nunca tiene en cuenta la pena. La pena puede ser 1 año, o puede ser 50, o pueden ser 100, o puede ser cadena perpetua. Al delincuente no le interesa eso. Aquí eso es lo que para combatir el delito, lo dice la política criminal, que la mejor forma de combatir el delito es la prevención. Y los hurtos se previenen dándole empleo a la gente, dándole oportunidades a las personas, dándoles oportunidades de estudio y laborales, no solo de estudio, porque ¿qué saca uno con estudiar si no consigue trabajo? Pues nada, gastar un poco de plata. Es dándole oportunidades a la gente. Así se combate el hurto sobre todo. Pero bueno, eso ya será asunto de su materia de política criminal y de criminología.
Pregunto no solo a Andrea, que fue la que me preguntó, sino a todos. ¿Con este ejemplo queda un poco mejor entendido? Sí, señor. Ya. Sí, señor. Señor. Sí, Doc, queda claro. Listo, mis doctores. Igual yo les decía que en la medida de lo posible, pues vamos a tratar de dosificar penas, ¿cierto? Vamos a tratar de dosificar penas. Se me olvidaba, ustedes me han dicho que dosificáramos penas en la medida de lo posible, ¿cierto? Sí, doctor. Vale, y no hemos dosificado penas de delitos sexuales agravados, ¿cierto que no? No, señor. No, señor. Entonces vamos a aprovechar esta pequeña clase miren que cambió, esto mutó. Venía yo para hablar de hurtos y terminé hablando de dosificación, pero es bueno porque ustedes ya no van a volver a aprender dosificación. Y si no lo aprenden bien ya, dale, Señor, el descanso eterno a ese tema de la dosificación punitiva. Y para esto yo no me voy a inventar el caso. Para eso se lo va a inventar alguno de ustedes. ¿Quién desea inventarse un caso? Yo le doy el delito y ustedes me dan el caso. Acceso carnal violento agravado. Es eso. Cualquier caso, invéntenselo. Sobre acceso carnal violento agravado. 205 y 211. Acceso carnal violento, ojo, agravado. Entonces, tienen que tener en cuenta el 205, que es el que nos habla de acceso carnal violento cuando se utiliza la violencia. Y agravado, ¿por cuál agravante? Pues cualquier agravante del 211. ¿Quién se inventaría Miren, aquí vamos a invertir los papeles. A ustedes van a ser los profesores y yo voy a ser el alumno. Entonces, ustedes allá en su mente enferma de profesores, porque los profesores universitarios y sobre todo los penalistas tenemos una mente completamente enferma. Y es cierto, esto no es broma, y es cierto, ¿por qué? Pues 25 años de estar leyendo delitos, ¿quién no se raya? Pues cualquiera, y de hecho sí, en alguna ocasión estuve en algún tratamiento psiquiátrico por un caso tan fuerte que tuve, un caso de una violación y homicidio de una niña de 7 meses de edad. Eso lo alcanza a uno a afectar terriblemente. Y no hubo remedio para el tratamiento psiquiátrico, no existió remedio y quedé mal ya definitivamente. Pero eso está bien. Entonces, doctores, aquí vamos a invertir los papeles. Ustedes se van a inventar el caso, pero ya saben el delito. Acceso carnal violento agravado. Y yo lo dosifico. ¿Quién de ustedes se inventa cualquier caso? Miren, mañana yo no puedo asistir a clase y le digo a cualquiera de ustedes, ya ustedes se van a graduar, entonces de pronto le digo, tengo alguna amistad con alguno de ustedes, le digo, vaya y me reemplaza, por favor, pero colóqueles un caso de acceso carnal violento agravado. Invénteselo. ¿Qué caso se inventarían ustedes? Espérenme, borro acá para empezar a dosificar. Entonces, espérenme, borro. Igual como estas clases quedan grabadas, pues si requieren volver a ver la dosificación, pues vuelven y miran la clase y ahí vuelven y encuentran la dosificación. Bueno, Héctor, ¿ya tiene el caso? Sí, señor. Listo, entonces Héctor, usted no se lo va a dictar, no me lo va a dictar a mí, sino nos lo va a dictar a todos. A todos. Entonces necesito que hable vocalizado y que hable lento a ver de qué caso se trata. Y pues aquí vamos en... Yo soy su alumno. Mucho ruido. Aló. ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha un ruido muy feo de fondo, Héctor. Tratemos de corregirlo, por favor. Un segundo. ¿Ya? Sí, ya mejoró. Entonces, bueno, profesor Héctor, ¿qué caso es? Bueno, tenemos a A, que es un hombre,
que mide 1,80 centímetros de altura. Espéreme. Estamos hablando de acceso carnal violento, ¿no? Sí, correcto. Espere, A. Deme un momento porque yo soy su alumno. A. Hombre. Un hombre que mide 1,80 centímetros de altura y pesa 90 kilos. Primer sujeto. Sí. ¿Qué más? Tenemos a B, que es una mujer de unos 60 centímetros de altura con 55 kilos de peso. Perfecto. Bueno, A invita a B a tomar licor a su casa, o sea, a la casa de A. Cuando están consumiendo el licor, A agrede violentamente a B, produciendo un acceso carnal, es decir, la penetra de forma violenta, pues aprovechando, o no, sin aprovechar, así. Entonces la toma de forma violenta y la penetra. Héctor, cuando hablemos de una violencia, digamos, ¿cómo fue la violencia? Bueno, A le dice a B que quiere sostener relaciones sexuales con ella. Ella se niega. Él la toma por la fuerza, la bota al piso, le quita su ropa, penetrándola, aún cuando ve. Bueno, ¿la penetra por dónde? Por la vagina. Aún trataba de oponer resistencia. Sí. Posterior de estos hechos, B se entera a los 2 meses que había quedado embarazada. Él se entera que está embarazada de A, producto de esa violación. Sí, señor. Listo. Ahí muere el caso, ¿no? No A. Sí, pues para no decir más cosas, sino así, ya. Listo. Entonces, yo voy a dosificar esta pena, pero primero lo van a hacer ustedes. Entonces les voy a conceder 5 minutos para que lo hagan. 5 minuticos para que lo hagan y en 5 minutos lo hago yo y ustedes comparan lo que hayan hecho con lo que yo voy a hacer. ¿Les parece, doctores? Bueno, 5 minuticos para no demorarnos mucho. Entonces, en 5 minuticos ya nos vemos. Bueno, profe, gracias.
Bueno, mis doctores, entonces vamos a hacer la dosificación. De hecho, la voy a hacer completa como se dosifica un caso de estos. Y ustedes, porque pues yo considero que no solo se debe dosificar, o no considero, no, pues la ley lo exige, pero yo creo que ustedes aprendieron a dosificar el artículo 60, pero también aplicando lo del artículo 61, porque en alguna ocasión me hablaban de alguna constante y la constante se aplica, pero es en el artículo 61, no en el 60, pero vamos a hacerlo completamente para que quede completamente entendido, para que quede pues a plenitud entendido. Entonces vamos a hacer toda la dosificación punitiva de este delito. La voy a hacer muy lento para que, pues igual esto, como les repito, esto queda grabado. Este es el caso que nos dijo el profesor. Yo tengo por acá alguna jefe de lectura. ¿Está todavía o se fue? Bueno, No, jefe de lectura. todavía está. Bueno, perfecto. Usted solo va a leer, Diana, porque yo soy el que voy a hacer la dosificación. Listo. Aquí en esto queda escrito. Aquí tenemos que se presenta este delito, acceso carnal violento. Por allá nos dijo el profe que el tipo había cogido a la vieja y que la había tirado y que la fuerza la había botado al piso y no sé qué, entonces eso es violencia. Y la había accedido carnalmente vía vaginal. Vía vaginal. Eso es un acceso carnal violento. Y ese acceso carnal violento está consagrado en el artículo 205. Entonces la doctora jefe de lectura me va a indicar qué dice ese artículo 205. Dice, el que realice acceso carnal contra otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Esa es la pena que consagra ese artículo 205. 12 a 20 años. Acuérdense, por favor, que lo primero que tenemos que hacer es convertir las penas a meses. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces lo voy a hacer. Miren, ahí ya lo convertí a meses. Eso creo que es muy básico, ¿no? Porque es 12 por 12 da 144 y 20 por 12 da 240. Simple y llanamente, esas penas que estaban expresadas en años, las vamos a expresar en meses. Pero esta es la pena para el acceso carnal violento. Resulta que como la dama quedó embarazada producto del acceso carnal violento, pues es un agravante. El embarazo es agravante. Acorde. ¿Esto es cierto o no es cierto, jefe de lectura? Es cierto y está en el agravante número 6. 6. Ojo, ya empecemos a... Esto se llama elegancia juris. No en el número, en el numeral. En el numeral. Ya no párrafo, sino inciso. Entonces eso hace que sus honorarios suban 2 o 3 millones de pesos, que a veces no es tanto, es también, no es ser, sino también parecer. Entonces esta dama quedó embarazada. Perfecto. Y ya Diana nos dice que ese agravante está consagrada ya en el numeral sexto, artículo 200. Y cuando se presenta un agravante, ¿en cuánto aumenta la pena, Diana? ¿Qué nos dice el artículo 211? Dice, las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de 1/3 parte a la mitad. ¿Cuándo? Y ahí ya viene el numeral. Perfecto, ya, listo. Pero dice el artículo que la pena se aumenta de 1/3 parte a la mitad.
Nótese, mis doctores, que aquí hablamos de dos proporciones o de dos fracciones. La primera es 1/3 parte y la segunda es la mitad, que es un medio. Entonces acá hablamos de dos proporciones. Y hablamos de un aumento, porque en ocasiones las penas también se disminuyen en dos proporciones o en una proporción, pero eso lo dice la ley. En este caso hipotético, en el caso que nos puso el profesor, la pena solo se ha aumentado de la 1/3 parte a la mitad, en dos proporciones. Pregunto, ¿cuál de las dos es menor y cuál de las dos es mayor? Aquí hablamos de cuál de estas dos es mayor y cuál de estas dos es menor. Un medio es mayor que un tercio. Exacto. Entonces, un medio es mayor a un tercio. Es cierto. Un medio es mayor a un tercio. ¿Y qué hace el dosificador? Se remite al artículo 60. Y el artículo 60 dice que cuando las penas eso dice el 60. Dice, cuando las penas se aumenten en dos proporciones, la menor al mínimo, o la menor se aplicará al mínimo, dice, para que quede mejor, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Ya sé cuál es menor, es un tercio, esa es menor, y la mayor es un medio. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro mínimo, que es 144 meses. Y le vamos a aumentar la proporción menor. Se le aumenta la proporción menor. Y la proporción menor es un tercio. Esas. Entonces hacemos el ejercicio. 144 dividido entre 3. 144 dividido 3 nos da 48. Entonces, 144 más 48 nos da 192 meses. Este es el nuevo mínimo. Ahora vamos al máximo. Al máximo, que son 240 meses, le vamos a aumentar la proporción mayor, que es un medio. Entonces, 240 dividido entre 2 nos da 120. Y 240 más 120 nos da 360. Este es el nuevo máximo. Entonces la pena quedará de 192 a 360 meses de prisión. Esto es lo que dice el 60. Eso es lo que dice el 60. Pero el juez no puede condenar a una persona a la pena de 192 a 360. No, él tiene que imponer una pena. Antes del año 2000, el juez se podía mover entre este rango y en este rango, de 192 a 360. Antes del año 2000. Entonces, un juez podría decir 192 o 195 o 200
o 300, o 350. Entonces, nótese que el margen de maniobra de un juez era muy amplio. Entonces, un juez muy duro, muy carcelero, podría imponer 360. Y uno muy benigno podía imponer 192 meses. Era terrible eso, porque uno rezaba que le tocara con un juez más benigno o con un juez más misericordioso. De hecho, los jueces deben de ser misericordiosos. Aquí no se deben aplicar leyes del talión ni nada por ese estilo, porque eso aplica a penas de la barbarie, no de la civilización. Pero antes de 1980, antes del año 2000 ocurría esto con el Código Penal de 1980. El Código Penal, el decreto ley 100 de 1980 rigió hasta el año 2000. En el año 2000 se expidió la ley 599, que es nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal es la ley 599 del 2000. Y ya le puso un freno al juez. Le puso un freno. Y ese freno es lo que ustedes conocieron como los cuartos. Y esos cuartos están estipulados en el artículo 61 del Código Penal. Sí, el 61 del Código Penal. Allá nos habla de los cuartos. La jefa de lectura, por favor, no va a leer el 61. ¿Jefe de lectura se fue? No, profe, aquí estoy. Ahí está. Ya voy. Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos. Un mínimo, 2 medios y un máximo. Hasta ahí, Diana, espérate. Antes de que Diana continúe, Wadid, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. No, pues, pues usted hizo la claridad que le han puesto freno a los jueces y sí, eso era, básicamente era a eso era lo que me iba a referir y que para eso estaban los recursos, que cuando uno está de acuerdo con una imposición de una pena a un sindicado o a un condenado mejor, pues uno tenía el recurso el uso del recurso ante el superior jerárquico para que él la confirmara o la disminuyera según fuera el caso, ¿no? Claro, Wadid, que es que mire lo que yo quiero decir. O sea, es que usted utiliza mucho los recursos para atacar las decisiones de los jueces y eso está bien, pero ¿eso era legal? Antes del Código Penal del año 2000, esto era completamente legal. Completamente legal. Un juez podía hacerlo de 192 a 360 y nadie podría decir que eso era ilegal. ¿Podría decir que no está de acuerdo? Básicamente sí, pero que era ilegal, nunca. Era completamente legal. Hoy en día ya no es legal. Entonces, cuando yo digo que freno, no digo de que freno no son las herramientas de los recursos, sino los frenos que pone la ley. Porque si hoy un día un juez lo hace, se va para la cárcel el juez por prevaricador, porque es un prevaricato. Antes no. El freno es legal. ¿Listo, Wadid? Es un freno legal. Ya el juez no lo puede hacer, así lo quisiera hacer, ya no lo puede hacer. Antes sí lo podía hacer y era una pena completamente legal, ya no. Después les decía que este código, la ley 599 del 2000, que es nuestro código penal, le puso un freno a los jueces, les dijo, ojo, señores jueces, ustedes no pueden tener un ámbito de movilidad tan alto, ustedes no pueden tener un campo de acción tan alto. Siendo legal no lo pueden hacer. Le voy a poner un freno, señores jueces. Y ese freno se llaman los cuartos. Y allá nos leía Diana que establecido el ámbito punitivo de movilidad. En este caso, ese rango de 192 a 360, ese rango se llama ámbito punitivo de movilidad. Así se llama. Ese rango que hay entre 360 y entre 192 y 360. Así se denomina. Ámbito punitivo de movilidad. Ahora sí, Diana, leamos qué dice el 61. ¿Sigo con lo que iba o desde el principio? Desde el principio. Listo. Efectuado el procedimiento anterior,
el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos. 1 mínimo, 2 medios y 1 máximo. Bueno, está ahí. Entonces vamos a hacerlo muy lentamente. Vamos a dividir el ámbito de movilidad en cuartos. 1 mínimo, 2 medios y 1 máximo. Para tal efecto, la operación, ya ustedes la conocen, es 360 menos 192. 360 menos 192, que da 168. Y a ese 168 lo dividimos entre 4. Queda 42. Este número 42 es el que Edgar les enseñó a ustedes como la constante. Esa era la constante que ustedes llamaban. Esa es la constante. Entonces, ¿cómo establezco yo los cuartos? Primer cuarto. Voy a establecer los cuartos. Los cuartos se establecen de la siguiente forma. Espérenme un momento para que, como se explica en una sentencia. Vamos a tomar aquí cualquiera de estas sentencias. Una condena, a ver, una condena. Una condena, a ver. Busquemos esto. Esto fue otro casito de otro acto sexuales con menor de 14 años agravados en concurso homogéneo y sucesivo. Algo que a ustedes les gusta. Esto va a ser nuestro pan de cada día. Pero miren cómo se dosifica, cómo se colocan lo de los cuartos en las sentencias, doctores. Se coloca así de esta siguiente manera. O lo coloco yo así, bueno, la mayoría de los jueces lo colocan así. Así. Así se coloca. Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto. Así lo colocamos como para un mejor entender. Entonces, esto lo vamos a cambiar. Entonces, el primer cuarto, la constante va a ser 42. Sabemos que la pena mínima es 192, entonces arranca en 192. Y a ese 192 le vamos a aumentar la constante. Y nos da 234. Entonces, el primer cuarto va de 292 a 234 meses de prisión. Ese es el primer cuarto. El segundo arranca de la cifra anterior de 234 meses y un día, porque 234 hace parte del primero, entonces le aumentamos un día y le aumentamos la constante. Entonces, 234 más 42 da 276 meses. La tercera arranca del anterior de 276 meses. Un día más la constante da 318. Y la última va de 318 meses y un día más la constante que nos tiene que dar el máximo que habíamos, nos tiene que dar 318, aquí es 318, nos tiene que dar más la constante, nos tiene que dar el máximo de la pena.
que es 360. Esos son los cuartos, mis doctores. Esos son los cuartos. Tomo el nuevo mínimo y el nuevo máximo. Al máximo le resto el mínimo y lo divido entre 4. Entonces, al máximo le resto el mínimo y lo divido entre 4. Y ese resultado, al máximo le resto el mínimo. Listo. Y ese resultado lo divido entre 4. Y este número que me da, que ustedes llaman la constante, se lo voy a aumentar primero al mínimo, ahí quedan 234, y se lo voy aumentando simultáneamente. Esta misma constante. Y así establezco los cuartos. ¿Por qué digo que es una talanquera? Porque antes de 1900, antes del año 2000, el juez se podía mover de 192 a 360. Ya no, ahora el juez, en este caso, que si se va a ubicar en el primer cuarto, solo se puede mover de 192 a 234. O sea que el ámbito en que se puede mover el juez es mucho menor. Es muchísimo menor. ¿Cómo sabe el juez en qué cuarto moverse? Pues lo dice el mismo artículo 61. Dice, si solo existen circunstancias de menor punibilidad o no existen circunstancias de menor punibilidad ni de mayor punibilidad, solo se puede mover en el primer cuarto. Si existen circunstancias de menor punibilidad y de mayor punibilidad, se puede mover si existen de las dos, se puede mover en estos dos cuartos. Y si solo existen circunstancias de mayor punibilidad, se puede mover en este cuarto. Ahora bien, el artículo 61 del Código Penal quedó mal escrito. Mal escrito. La gente suele entender mal ese artículo, sobre todo los estudiantes de Derecho, y ellos no tienen la culpa. ¿Por qué? Porque el artículo quedó mal redactado. Diana no me corrigió y Diana debería estar pilas. Diana me dijo, no, doctor, eso no dice el artículo 61. El artículo 61 dice si se presentan agravantes y atenuantes. Dice agravantes y atenuantes. Eso dice el artículo 61. Agravantes y atenuantes. ¿O cómo dice el artículo 61, Diana? Profe, tacho que me perdí. Qué pena. ¿Qué dice? En el 60, ubiquémonos en el 60. Espera y verás. Allá el 60 dice. Es el 61. Es el 61. Dice. Establecido el cuarto o cuartos en el tercer inciso, ¿qué dice? Dice, establecido el cuarto. No. Entonces, no, el segundo inciso, el segundo. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes. Espera, Diana. No, eso es mentira. Está mal escrito el código. Quitaremos esa palabra. Atenuantes. No son atenuantes, ni son agravantes, son circunstancias de menor punibilidad. En vez de atenuantes, debe decir circunstancias de menor punibilidad. Y en vez de agravantes, debe de decir circunstancias de mayor punibilidad. Y las circunstancias de menor punibilidad y las circunstancias de mayor punibilidad están consagradas en la ley. ¿En qué artículos? En el 55 y en el 58. Allá ustedes saben si estamos ante circunstancias de menor punibilidad o circunstancias de mayor punibilidad, con base en el artículo 55 y 58 del Código Penal. Andrea. Qué pena, doctor. Usted dice que tachemos entonces que no existan atenuantes ni agravantes. Atenuantes, eso te tiene que tachar. En vez de atenuantes, en vez de esa palabra, se tiene que colocar circunstancias de menor punibilidad. Y en vez de la palabra agravantes, se debe colocar circunstancias de mayor punibilidad. ¿Y dónde están esas circunstancias? En los artículos 55 y 50 del Código Penal. Guadid.
Doctor, es que mirando un código anterior, exactamente editado por Leyer, en el artículo, entonces en aquella oportunidad también estaba mal escrito, el artículo Es que quedó mal 61. escrito desde que salió el código, Guadi. Sí, porque Desde que dice... salió el código. Es sí, que no es el código de Diana, es el código penal. Quedó mal escrito, los legisladores se equivocaron. Y lo peor es que cuando uno estudia, porque es que miren, doctores, ¿y por qué les digo que quedó mal escrito? Dice el Código Penal que si existen agravantes, ¿cierto, Diana? Dice si existen agravantes. En este caso les pregunto, ¿existen agravantes? En este caso que nos puso el profesor, ¿existen agravantes? Sí, profe. Claro que existe un agravante. ¿Cuál es? Pues que la chica quedó embarazada. Claro. Ese es un agravante. Entonces, la persona que fuese a dosificar una pena diría, aquí hay agravantes. Y dice el artículo 61 que si existen agravantes, solamente agravantes, es más, aquí hay atenuantes, la palabra es no, aquí no existe ningún atenuante, aquí solo existe una circunstancia, ¿qué? Un agravante. ¿Cuál es el agravante? Que la niña quedó embarazada. Y dice el artículo 61, y la jefe de lectura me corrige si me equivoco, dice el artículo 61 que si solo hay agravantes, el juez se tiene que mover en este cuarto, en el cuarto. Allá en el inciso segundo del 61. Leámoslo, por favor, Diana. Bueno, profe, es que no terminamos de leerlo. Entonces dice, el sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva. Dentro de los cuartos medios, cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva. Y dentro del cuarto máximo, cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. Entonces, si uno lee eso, dice, aquí solo concurre una circunstancia de agravación punitiva. ¿Cuál es? Que la chica quedó embarazada. Entonces yo me voy para el último cuarto, y eso es mentira. Ya esa circunstancia de agravación la tuve en cuenta para aumentar las penas. Acuérdense de todas esas operaciones que tuve que realizar para aumentar las penas. Entonces no podría decir que como la circunstancia de agravación la tuve en cuenta para aumentar las penas, ahora le voy a imponer otro castigo que es ubicarme en el cuarto. No, o en el último cuarto. No, eso atentaría contra el non bis in idem. Entonces, por eso es que no se tiene que confundir las agravantes con las circunstancias de mayor punibilidad. Jefa, ubíquese en el 55 y en el 58, por favor. ¿Qué dice el 55? Artículo 55, circunstancias de menor punibilidad. Esas son las que está hablando el 62, de esas. ¿Y qué dice el 58? ¿Cómo se llama? Dice artículo 58, circunstancias de mayor punibilidad. Ah, son de esas. No son de los agravantes que tienen los delitos, no. Son las circunstancias de menor punibilidad y de mayor punibilidad del artículo 55 y 58 del Código Penal. Son esas las que debo tener para saber en qué cuarto me ubico. Andrea. Qué pena, tenía la mano levantada, perdón. Ah, vale, perfecto. Miren, desafortunadamente enseñar esto en la virtualidad resulta un poquito difícil. Bueno, si resulta difícil entenderlo en la presencialidad, pues con más veras en la virtualidad. Por eso es que yo les comparto la pantalla, porque pues es como la forma en que lo hago en el tablero, cuando estamos allá en el salón de clases, así lo hago en el tablero. Esto lo vamos a hacer con todos los delitos, para que yo sé que a la primera nos va a causar un poquito de dificultad, o bastante dificultad, no sé cómo, pero lo vamos a tratar de hacer con todos los delitos. ¿Para qué? Para que ya tomamos un poquito más de práctica, pues vamos viendo el delito y vamos dosificando pena. ¿Sí les parece? O si ustedes dicen que no, pues yo sigo y ustedes son los que mandan, mejor dicho. Pero esto se debe hacer, considero, para tener un poquito más de práctica y un mejor entender de esta dosificación punitiva. Guadid. Doctor, qué pena con usted, pero venga, hay una inquietud que surge, o me surge mejor.
en el sentido, en el sentido de que, si bien es cierto, en el código de aquella época, en el del año Ley 505/99 y 600 No, del la año ley 599 es nuestro código penal actual. Sí, pero el código al que estoy haciendo referencia es un código viejo, Pero es ¿verdad? la ley 599. Sí, pero es una edición vieja, es Ajá, sí, pero es nuestro código penal, o sea, no ha cambiado. no ha Se ha cambiado. modificado, pero no ha cambiado. O sea, Sí, y sigue siendo doctor, la misma ley. sí, ese código también hablaba, o en aquella oportunidad también se hablaba de, de cuartos, uno mínimo, dos medios y uno máximo. Yo le dije a usted que los cuartos nacieron con la ley 599. Eso Sí, por eso nacieron con la ley 599. Y la ley 9099 nació el 24 de julio del 2000. O sea, llevamos 21 años con esto. ok. El que no trae los cuartos es el decreto ley 100 de 1980, que era el anterior Código Penal. ¿Y usted me está leyendo el Código Penal actual? ¿Cuál? La ley 599. ¿Qué es viejo? Pues sí, pues es viejo, pero es el actual, es la ley 599. O sea, esto de los cuartos nace con la ley 599. En el decreto ley 100 de 1980 no existía. Ya, Era doctor, muchas gracias. anterior Código Penal. Pero esto ustedes no lo sabían, era porque usted no había nacido. Yo ya había nacido, dosificaba apenas, imagínense. Antes del año 2000 ya dosificaba apenas. Pero se dosificaban acorde con ese código, con el Código Penal, el decreto ley 100 de 1980. Cuando nació la ley 599 del 2000, que es nuestro actual Código Penal, se estableció esto de los cuartos. Les pregunto, doctores, así de pronto entendemos mejor, pues no con la primera, pero sí de pronto de esta forma entendemos mejor la dosificación. Sí, doctor, sí. Sí, Doctor, súper clarísimo. doctor, clarísimo, qué sí. pena. Es que no me ha podido dar la palabra o no me ve. Doctor, me surge una duda. Pero si yo no me había levantado la palabra, no me había levantado la mano. Uy, varias veces, doctor. Ah, bueno, es porque yo No estaba en la sé. pantalla y estaba dosificando y entonces, Sí. y porque solo veo por un ojo. Qué pena, doctor. Discúlpeme. Es que entonces para los cuartos, si no se tiene en cuenta para este artículo, entonces ¿para qué artículo sí se tiene en cuenta el artículo 61? ¿Para qué casos? No, o sea, el 61 se tiene en cuenta para todos. Lo que pasa es que tengo que eliminar la palabra agravantes y colocar circunstancias de mayor punibilidad y tengo que eliminar la palabra atenuantes y colocar circunstancias de menor punibilidad. O sea, que usted como juez tiene que indagar si en ese caso existen circunstancias de menor o de mayor punibilidad. Y con base en esa apreciación que usted realice, pues sabe en qué cuarto ubicarse. Vale, muchas gracias. Entonces usted dice, por ejemplo, la persona no tiene antecedentes, y resulta que el no tener antecedentes es una circunstancia de menor punibilidad. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Mírate el 55. ¿Qué dice el 55, Rocío? El 55 dice circunstancias de menor punibilidad. ¿Cuál es la primera? La primera es la carencia de antecedentes ¿Sí penales. ves? O sea que lo que yo estoy diciendo no es inventado. Cuando una persona no tiene antecedentes, esa es una circunstancia de menor punibilidad. Entonces, si la persona no tiene antecedentes, quiere decir que el juez solo se puede ubicar en este cuarto, si solo hay esa circunstancia, pero si hubiese una de pronto de mayor, de las dos, de menor y de mayor, aquí. Pero nunca acá porque aquí solo de mayor punibilidad. Aquí es solo de mayor punibilidad. Si solo hay esa circunstancia de menor punibilidad, no hay ninguna otra, ni de mayor ni de menor, sino solo una de menor, el juez solo se puede mover acá. Si el juez se sale de acá, prevarica. Si el juez se sale de aquí, prevarica, y el que termina en la cárcel es el juez por prevaricador. El que solo se puede ubicar acá, solo aquí. Ustedes tienen que estar muy pendientes de cómo el juez dosifica la pena, porque si el juez se llega a salir aquí, atacan. Le dicen, ese juez es bruto, ese juez se equivocó, ese juez no estudió derecho penal. Por favor, corrijan esa pena. Esa pena que hoy es una pena ilegal. Y lo tiene que hacer el juez, básicamente. Lo tiene que hacer el juez de segunda instancia. Y hasta le compulsan copias penales y disciplinarias porque un juez no se puede equivocar con esto.
Un juez se podrá equivocar en el sentido que le creyó a un testigo más y a otro testigo menos, pero en esto no se puede equivocar a un juez, porque si un juez se equivoca aquí, les aseguro que por lo menos, lo destituyen, por lo menos. Y si fuésemos más allá, de pronto hasta les compulsan copias penales por un prevaricato, porque un juez no puede equivocarse en esto. Pero nosotros como abogados o como fiscales tenemos que estar pendientes que el juez lo haga bien, porque el hecho de que el juez no se pueda equivocar no quiere decir que no se equivoque, pues el juez es un ser humano y eventualmente podrá equivocarse, pero pues acarreará con las consecuencias de su equívoco. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Doctor, qué pena. Entonces, en el primer se aplica, este cuarto se aplica es cuando no se tienen circunstancias de cuando. En el primero, Andrea, cuando no hay ni de menor punibilidad ni de mayor, de ninguna. Esa es la primera, en el primer cuarto. O también cuando solo hay de menor. Ojo, cuando solo hay de menor, o no hay de ninguna, en el primer cuarto. O sea, no hay circunstancias. Ni de mayor ni de menor. Ok. O solo hay de menor, únicamente hay de menor. En esos dos casos, en el primer cuarto. Cuando hay de las dos, de mayor y de menor, en los cuartos medios, en el segundo y en el tercero. Y cuando solo hay de mayor, en el cuarto último, o en el final cuarto, o en el cuarto cuarto. Profe, qué pena, ¿me los puede repetir un poquito más despacio? Primer cuarto, no hay circunstancias. No hay ni de mayor ni de menor punibilidad. O solo hay de menor punibilidad. En los cuartos medios, cuando existen circunstancias tanto de menor como de mayor punibilidad. De los dos. Y en el cuarto máximo, cuando solamente existen circunstancias de mayor punibilidad. Igual esto lo vamos a repetir bastantes veces como para que nos quede muy claro, ¿vale? Ok, gracias. Doctor, haciendo referencia al artículo 55 en su numeral tercero, dice, el obrar en estado de emoción, pasión excusables. ¿Esa pasión excusable se puede considerar como una causal genérica? ¿Sí todas o las no? causales, Guadí, todas las causales del artículo 55 y 58 son genéricas. ¿Por qué? Es porque se aplican para todos los delitos. O se pueden aplicar, ¿no? Lo único es que se tiene que determinar en el juicio. Se tiene que determinar. Estas circunstancias no se hablan, estas circunstancias se prueban, se determinan. De acuerdo, sí. No puede ser que un fiscal o un defensor indican, esta persona obró en circunstancias de no sé. No, pues demuéstrelo, porque nótese que las partes podrán decir muchas cosas, pero lo importante y que el juez debe tener en cuenta es lo que se demuestre en el juicio. Y si se demuestra que esta persona obró en alguna circunstancia de esta pasión extrema, pues eventualmente tendrá en cuenta esa circunstancia o de menor o de mayor punibilidad. Gracias, doctor. Para todos los delitos, Guadí. Andrea. Dejé levantar la mano, perdón. Listo. Mis doctores, nótese que, bueno, yo dije que iba a dar una pequeña clase de dosificación y se nos fueron las 2 horas. Pero es que en esto cuando yo dicto penal general, en esto me demoro una semana. Una semana nomás dictando dosificación porque yo sé que es difícil y cuando nosotros nos vemos enfrentados por primera vez a la dosificación es difícil. De hecho, muchos abogados, aún siendo penalistas, doctores, no saben dosificar pena. No lo saben hacer. Aún siendo penalistas, no lo saben hacer. Y lo digo porque me consultan para eso. Yo es porque lo único que sé en la vida es dosificar. De resto no sé nada más. Eso es lo único que aprendí en Derecho Penal, a dosificar. Pero, entonces por eso, y llevo tantos años dosificando, entonces casi que uno ya dosifica mecánicamente. Y de tantas penas que he dosificado, pues ya uno dosifica casi que mecánicamente. Pero al principio también me costó algo de trabajo, claro que sí. Y más hasta ustedes que pues se ven enfrentados hasta sus primeros casos de dosificación, pero le repito que tenemos que tener muy en cuenta esto para eventualmente indicarle a nuestro cliente ante qué penas eventualmente se podría enfrentar y para casi que vigilar o controlar que el trabajo ya sea del fiscal o del juez quede bien realizado. Andrea. Doctor, en el segundo y tercer cuarto, como existen las dos circunstancias. Mira, solo existen 3 posibilidades, o en el primero, o en los medios, o en el máximo. En el segundo y en el tercero es cuando existen de las 2. Sí, Ajá. Pero entonces, ¿cómo yo determino en por qué la cantidad, cuarto? por la cantidad. Si existe una de menor y 2 de mayor, pues en el tercer cuarto.
pero si existen dos de menor y una de mayor, pues en el segundo cuarto, es por la cantidad. Y si están iguales, en el menor, en aplicación del principio de favorabilidad. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Doctores, espero que esto les haya sido de provecho y que pues repasemos, vamos a repasar igual sobre esto. Les deseo un feliz resto de día. Mañana para el examen, por favor, tengan pendientes necesito dos herramientas, que todos tengan dos herramientas. La primera es un código penal y la segunda es una constitución. Código penal y constitución, por favor, ténganlos, que esas son las herramientas que van a necesitar para mañana en su examen. Va a estar fácil, va a estar un poquito más complejo que el caso de hace 8 días. Cada vez vamos a poner casos más complejos. O sea que si hace 8 días les dio dolor de cabeza, mañana mi objetivo es que les dé migraña, ya migraña. Así vamos aumentando, hasta cada vez vamos aumentando el nivel de complejidad. Doctores, un feliz resto de día y nos vemos mañana. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, Profesor, quería hacerle una pregunta. Gracias. ¿Me va a hacer alguna pregunta, Andrea? ¿Andrea? Alejandra, Bueno, profe, es que quería hacerle la pregunta cuándo subiría usted la clase para seguir repasando. Igual estoy pendiente, pero para seguir repasando. yo lo hago en las de horas hoy. pero yo lo hago por ahí a las 10 de la noche, que es la hora que me desocupo. Por ahí a las 10 de la noche ya para la clase. Perfecto, gracias. Vale.